para que ellos también reciban palabra del Señor. Amén. Hoy nos corresponde Marcos. Abran sus Biblias, hermanos, Marcos 8. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir su santísima palabra y permitir que su palabra siga moldeando, siga transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Curación de un ciego, curando a un ciego, sí, la curación de un ciego es la historia que vamos a ver el día de hoy. Les pido que estén conmigo, que su actitud sea reverente hacia su palabra y que podamos absorber lo que más podamos de su palabra el día de hoy. Hoy Jesús sanará a un hombre ciego y vamos a poder tener esa oportunidad cada uno de nosotros de lo que realmente representa esta ceguera, ¿no? Que aquí vemos que es una ceguera física, pero ustedes y yo entendemos que a lo largo de todo este estudio que hemos hecho en Marcos, el Señor nos ha mostrado que todos estos milagros solamente son es una manifestación de lo que muchas veces está en nuestro corazón, espiritualmente, ¿cierto? Hoy Jesús sanará a un hombre ciego, no lo hará instantáneamente, vamos a ver por qué no lo hace instantáneamente, lo hará gradualmente, este milagro, pero la vista del hombre será restaurada completamente y verá claramente, ¿sí? Esto viene en el contexto en el que Jesús ha estado instando a sus discípulos a abrir los ojos. Démonos cuenta cómo antes de este milagro el Señor también, a medida que hace un trabajo con la comunidad, por decirlo así, hace un trabajo con el mundo exterior, por decirlo así, Él también al mismo tiempo está haciendo un trabajo con los suyos, con sus discípulos que están todo el tiempo con Él, ¿sí? Entonces, Él está instando a sus discípulos, animando a sus discípulos a que abran sus ojos, ¿sí? Para ver con claridad lo que Jesús ha hecho y para ver claramente quién es Jesús. Recordemos que el domingo pasado veíamos que el mismo Señor le decía a sus discípulos, ¿acaso ustedes tampoco entienden? ¿Acaso ustedes tampoco pueden ver? ¿No? Tienen ojos y no ven, tienen oídos, no escuchan, no entienden, ¿sí? Y el Señor hace un fuerte llamado también a los suyos, a sus discípulos, en ese momento. Entonces, quizás la pregunta para nosotros hoy es, o quizás tú te puedes acercar ante nosotros y decirnos, no, pues es que yo no estoy ciego, ¿no? Yo puedo ver, ¿sí? Pero la pregunta acá, y ustedes saben a dónde voy con la pregunta, y es, ¿qué clase de ceguera realmente quizás yo pueda estar viviendo, quizás yo pueda tener en mi espíritu, ¿sí? ¿Qué clase de ceguera yo puedo tener? ¿Qué cosas el Señor me ha estado inquietando durante mucho tiempo? Tú solamente lo sabes, tú y el Señor lo saben, ¿sí? Pero hay algo en lo cual el Señor te ha estado hablando, te ha estado martillando, ¿no? Tu corazón, tu mente, y tú has querido acallar esa voz. El Señor quizás te está llevando a otra etapa, a otro paso más alto, a una madurez espiritual más alta, y tú has querido como hacerte el ciego, ¿cierto? Hacerte el ciego, hacerte el sordo. Yo no quiero escuchar eso, no quiero, pero el Señor me ha estado jalando a que suba de escalón, a que suba en esa madurez espiritual. Entonces ahí ya podemos concluir que, bueno, quizás no estoy ciego físicamente, pero quizás sí tengo una ceguera espiritual, ¿sí? Solamente ustedes y el Señor saben en qué es lo que el Señor les ha estado hablando durante un buen tiempo. Solo ustedes y el Señor saben. Amén. Entonces, con esto en mente vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy, Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. 22 al 26. El ciego de Betsaida es el título que tengo yo acá en mi Biblia, seguramente en la de ustedes también. Dice así la palabra del Señor para su pueblo. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús, un ciego, y le rogaban que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él,
le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Amén, hasta ahí vamos. ¿Listo? ¿Están conmigo? Este es el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Ustedes saben, hermanos, que en el Evangelio, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan un relato de la vida y el ministerio terrenal de Cristo. ¿Sí? Cada vez que hemos estudiado o que ustedes han leído los Evangelios en sus casas o aquí en la iglesia, los Evangelios nos relatan las cosas que Jesús dijo e hizo. ¿Sí? Los Evangelios son esas interacciones que Jesús tuvo con la gente, nos muestran esas interacciones que Jesús tuvo con la gente y sus respuestas también vemos, ¿no? Vemos esas respuestas que la gente tuvo hacia el Evangelio. Y los Evangelios relatan los acontecimientos de la cruz, la resurrección y de Jesús y lo que allí ocurrió alrededor de todo esto. Al igual que con el resto de las escrituras, el resto de la Biblia, hermanos, Dios ha usado un autor humano. Ustedes y yo sabemos que Dios usó autores humanos para escribir las palabras. Pero estas son las palabras de Dios. ¿Sí? Estas son palabras fieles, verdaderas. Y esas palabras están aquí porque es tan importante para nosotros saber lo que sucedió. Y entendemos que a pesar que Dios utilizó autores humanos para escribir la palabra, el Espíritu Santo era el autor principal. El autor principal. Y no debemos dudar en ningún momento de su palabra. Una vez más tenemos otro milagro asombroso de Jesús. Hemos estudiado aquí ustedes y yo durante varios domingos todos los milagros, ¿verdad? Muchos milagros de Jesús. Un hombre que era ciego ahora puede ver. ¿Sí? Fue una cura y fue una cura completa. Y quizás para muchos de nosotros puede ser una cura también, algo que tú estabas necesitando por mucho tiempo. Quizás hoy el Señor te puede dar la respuesta y te va a hablar. Entonces, un hombre que era ciego ahora puede ver y fue una cura completa. Independientemente que haya sido como por etapas, gradualmente, pero fue completa finalmente. No fue una cura instantánea, ¿sí? La de este hombre, pero poco a poco los ojos de este hombre se fueron abriendo. Y aquí está lo especial, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros nos vamos a identificar con esto. Porque nuestros ojos también se han abierto paulatinamente, ¿sí? Gradualmente. Nuestros ojos también han hecho este mismo proceso. Entonces, poco a poco los ojos de este hombre se abrieron, tocándolo una vez y luego otra vez, antes de que el hombre viera claramente y distintamente, ¿no? O sea, fijamente ya él podía ver claramente. Entonces vemos, hermanos, que Jesús sanó a muchos ciegos, pero solo en Marcos registra esta curación en particular. Esa curación, este milagro en particular, solo está registrado aquí en Marcos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que solo está aquí? Lo más probable es que Pedro pues sea la fuente de Marcos, del Evangelio de Marcos, junto con el Espíritu Santo, lo sabemos. Pedro fue testigo ocular de estos acontecimientos. Sabemos que el apóstol Pedro estuvo allí durante cada acontecimiento, cada proceso y cada etapa del ministerio terrenal de Cristo. Y los propios discípulos, lo que hablábamos al comienzo, los propios discípulos no han visto con claridad. Aquellos discípulos que estaban al lado de Jesús en el día a día, en este trabajo arduo de enseñar, de ir en aldea, ¿no? Estas largas caminatas que hemos dado aquí desde el púlpito, les hemos dado a ustedes también datos históricos, ¿no? Cuántas millas caminaron y demás. Pero sus propios discípulos no ven con claridad, hasta este momento, no ven con claridad. Sin embargo, sus ojos se van abriendo. Y yo creo que aquí nos podemos dar un poco, podemos ser un poco laxos, ¿no? Y no ser tan tiranos con los discípulos, porque quizás ustedes y yo también tenemos el mismo proceso, ¿no?
nuestros ojos poco a poco se van abriendo. Y será precisamente después de este milagro que Pedro hará su gran confesión. Ustedes me imagino que saben cuál es la gran confesión de Pedro, ¿cierto? Después de esto vemos la gran confesión de Pedro. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Si recuerdan más adelante, los discípulos dan varias respuestas, ¿no? Entonces Jesús les pregunta personalmente, ¿y ustedes? Ahí ya los discípulos, ¿no? El Señor les pregunta directamente a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Aquel discípulo que no había abierto bien sus ojos, que no veía claramente, aquel discípulo que unas páginas atrás el Señor les estaba diciendo fuertemente, ¿por qué no entienden? ¿Acaso ustedes tampoco entienden? Ese mismo discípulo está diciendo esta frase. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Si se están dando cuenta ahí el proceso que tiene Pedro y no solamente eso, sino que la mano de Dios haciendo ese proceso en el corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y en este punto, sin embargo, los discípulos tienen oídos, pero no oyen, y tienen ojos, pero no ven. ¿Sí? Y aquí es donde empezamos a identificarnos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Tal vez la apertura gradual de los ojos de este hombre nos enseñe algo sobre la obra de Jesús en sus vidas. Y su obra, en nuestras propias vidas también lo hace, hermanos. También lo hace. Cada vez que hemos estudiado aquí el Evangelio, los milagros y cada señal del Señor es una obra que Él está haciendo en nosotros. Nos está mostrando la luz del Evangelio para nuestras propias vidas. Así que veamos nuevamente versículo a versículo para no salirnos de contexto, para poder estudiar fielmente la palabra y no desviarnos. Versículo 22 dice que llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara, ¿verdad? ¿Dónde está Betsaida? Betsaida está muy cerca de Capernaum. ¿Sí? Aquí va otro dato histórico. Y todo esto nos ayuda y como que nos llevan a imaginarnos, ¿no? Y son como anexos a esa historia para verlo más claramente. ¿Dónde queda Betsaida? Está cerca de Capernaum. Está solo a unas 6 o 7 millas al este de Capernaum, que era la casa de ellos. Y eso es solo una distancia de más o menos de 1.5 a 2 horas a pie. Más o menos 2 horas caminando, paso normal, 2 horas. Y cuando Jesús llega, dice la palabra que le trajeron un ciego. Le trajeron un ciego para ser sanado. Ahora bien, no se nos dice cómo este hombre quedó ciego. ¿Sí? No hay un registro acá claro de cómo este hombre quedó ciego. Ustedes saben, hermanos, que algunas personas nacen ciegas, otras quedan ciegas por lesiones o enfermedades. Hasta enfermedades, digamos, puede causar esto. Una fiebre alta, conjuntivitis, en esos tiempos también la conjuntivitis era muy común en los días de Jesús. En estas provincias la conjuntivitis era bastante fuerte y aproximadamente un tercio de la población sufría de esto, de la conjuntivitis. ¿Sí? Este hombre probablemente no nació ciego, porque en el versículo 24 aprendemos que él sabe cómo son las personas y los árboles. Eso es un dato ahí, ¿verdad? Porque muchas veces uno pasa por alto esos datos, ¿no? Aquí más adelante vamos a ver que este ciego le da una descripción de que pues no estoy viendo, o sea, estoy viendo a las personas como árboles, ¿sí? Él sabe cómo son los árboles, ¿no? Entonces esto indica que el hombre tenía la vista anteriormente y luego la perdió. No sabemos cómo, pero la perdió. Ahora, algo que queremos notar aquí es, este hombre tiene buenos amigos, ¿sí? Tiene personas, tiene a prójimos a su alrededor que, como sabemos, digamos, llegamos a esta pregunta, ¿cómo sabemos que él tiene buenos amigos?
quizás si tienes experiencia no sé si alguno aquí ha tenido experiencia con personas en esta condición de ceguera, sabes que es necesario guiarla de las manos, sobre todo en lugares desconocidos. ¿Y qué hacen esos amigos? Lo conducen hasta Jesús, lo llevan a donde estaba Jesús. En aquellos días se creía ampliamente que tocar la vestimenta, tocar el manto de un profeta o ser tocado por el propio profeta, por un sanador traería curación. Eso era lo que se creía en esos momentos, ¿sí? En esos tiempos. Jesús ya había sanado de esa manera antes, ¿no? Recordemos a la mujer que sufría flujo de sangre. Esta mujer, con solamente tocarlo, fue sana. Y es posible que estos hombres hayan oído estos informes, ¿no? Estas señales del Señor. Entonces traen a su amigo y lo acercan a Jesús, ¿no? ¿Cuánto les gustaría tener una clase de amigos así? Que son muy escasos hoy en día, ¿no? Son a veces escasos, ¿no? Pero ¿cuánto les gustaría tener esos amigos? Amén, ¿cierto? Amén. Esos amigos, dice que estas personas lo acercan a Jesús. Ahora bien, ¿qué lección podemos sacar de esto? En una nota espiritual, esto debería ser un recordatorio para nosotros, que si realmente nosotros nos preocupamos por nuestros amigos que no son salvos, ¿verdad? Quizás ahí en nosotros habrá un esfuerzo extra por llevarlos a Jesús, frente a Jesús, ¿sí? Y esto, hermanos, es lo que hemos estado orando durante ya un par de meses, es que el Señor despierte su iglesia, que el cristianismo hoy en día, no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias, el creyente se despierte esa compasión por el que sufre, ¿no? Por el que está afuera perdido. Y era lo que orábamos ahora, ¿no? Por los que están sufriendo en este momento, pero ya muchas veces al cristiano ya es como una noticia, eso sí es lo que está pasando en el mundo y ya, y no pasa nada. Y hasta nos cuesta orar unos 5 minutos por eso. No tenemos tiempo. Pero resulta que acá sus amigos se esfuerzan para guiar a ese ciego a Cristo. Se esfuerzan. Son movidos a compasión, son movidos para que su amigo reciba la vista. Amén. Pasemos al versículo 23. Versículo 23, aquí estamos viendo que tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? ¿Sí? Podemos ver aquí, mis hermanos, que simplemente tocar a Jesús, digamos que no es lo que trae la sanidad, porque si eso fuera lo que hiciera el hombre, pues habría sanado en ese preciso momento. Resulta que el hombre aquí no, después dice que tomándolo de la mano, ¿sí? Ahí no recibió, tocándolo, no recibió la sanidad. Entonces, Jesús va más allá y toma una acción hacia el hombre. Jesús escupió, nuevamente vemos esta acción del Señor que muchas veces nos parece quizás hasta repugnante, ¿no? El escupir y el tocarlo en los ojos al hombre y puso sus manos sobre él. Puso sus manos sobre él. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿No? Nuevamente vemos, quizás yo he escuchado frases del poder de la saliva de Jesús, ¿sí? Pero en aquellos tiempos se utilizaba la saliva para hacer curaciones. En aquellos tiempos la saliva era también como un instrumento también para hacer cierta clase de curaciones. No todas, pero sí cierta clase de curaciones. Jesús hizo esto con el hombre, ¿recuerdan que Jesús hizo esto con el hombre mudo y sordo en el capítulo 7? Lo vemos nuevamente el tema de la saliva. Jesús escupió en sus dedos y puso la saliva en la lengua del hombre, ¿no? Vemos este caso en el Juan capítulo 9, también vuelve otra vez, dice que Jesús escupió en tierra e hizo barro, ¿sí? Con su saliva y luego puso el barro sobre los ojos de un hombre ciego. Y luego Jesús usa saliva nuevamente en esta curación de este hombre ciego. Nos puede parecer extraño, ¿cierto?
pero era muy normal en aquellos tiempos. Era muy normal en aquellos tiempos. Pero lo que a nosotros nos debe interesar quizás a todos nosotros acá es la pregunta que se hace Jesús. ¿Ves algo? O sea, en lo que deberíamos enfocarnos realmente es en esta última, en lo que está subrayado acá, ¿verdad? Aquí tú ves en la pantalla y está subrayado, ¿ves algo? Esta pregunta de Jesús es lo que debería interesarnos, ¿sí? ¿Ves algo? Y aquí deberíamos decir, bueno, Jesús, ¿quién es? Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús, ¿acaso no es el Señor? Sí, Él es el Señor. ¿No sabe Jesús la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué el Señor le pregunta esto a este hombre? ¿Ves algo? El Señor sabía la respuesta a esta pregunta, sin embargo, Él la pregunta, la hace, la formula, ¿cierto? Sabemos que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, no hay nada oculto a la vista del Señor. Nuestras vidas son un libro abierto a sus ojos. ¿Sí? Podemos venir acá a la iglesia, ¿verdad? Y entre nosotros, entre familia, nosotros vemos, podemos ver el rostro de nuestro hermano, hablar, conversar, reír, quizás verlo un poco triste, pero solo el Señor ve qué hay en el interior de cada uno de nosotros. ¿Es así o no? Es así, el Señor lo ve todo. ¿Qué dice Proverbios 15:3? En todo lugar están los ojos del Señor. Si quieren anotar este versículo de Proverbios. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. En todo lugar están los ojos del Señor. No hay nada oculto para Él, hermanos. No hay nada oculto. Por más oculto que tú tengas un secreto, Él lo sabe. Él lo sabe. Amén. Entonces, ¿qué dice Segunda de Crónicas 16:9? Los ojos del Señor reconocen toda la tierra. O sea, uno se puede ir a la misma Conchinchina, como dicen, hay una frase popular en Colombia. Yo me puedo ir hasta la Conchinchina y allá nadie me va a encontrar. Pero resulta que Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Podemos tener algo oculto durante muchos años. Y yo pienso que el tema principal de esta tarde, hermanos, para nosotros, que el Señor tiene para nosotros es aquellas cosas ocultas que creemos que el Señor no ve. Y hasta nos burlamos, ¿verdad? Porque tenemos cosas ocultas y las consentimos y seguimos actuando, ¿no? De esa misma manera, consintiendo el pecado. Pero el Señor dice que sus ojos recorren toda la tierra. No podemos burlarlo a Él. ¿Qué dice Job 34:21? Porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Él ve todos sus pasos. Quizás nosotros que venimos de otro país podemos decir, no, pero el Señor conoce mi historia, pero ese Señor se quedó allá en Colombia. Acá el Señor, yo empecé de cero, entonces el Señor no sabe nada de mí. Porque se quedó allá en lo que yo hice allá. Dice que Job 34, porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Todos sus pasos, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Acaso no sabe la respuesta? Claro que sí, ¿cierto? Una cosa que aprendemos acerca del Señor es que a menudo nos hace preguntas cuyas respuestas Él ya conoce, Él ya sabe en lo más interno de nuestro corazón, hermanos. Él ya sabe qué es lo que a ti te aflige. Él ya conoce cuáles son tus deseos. Él ya conoce cuáles son tus planes. Él ya conoce qué es lo que tú quieres alcanzar. Él conoce todo. Él conoce todo. El secreto más profundo en tu ser lo conoce. Y la pregunta no es para su beneficio, la pregunta es para nuestro beneficio. Esa pregunta que le está haciendo aquí al ciego, ¿ves algo? No es para el beneficio del Señor, porque Él lo conoce todo. Esa pregunta es para el beneficio del mismo ciego, ¿cierto? Recuerden a Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron en el jardín y el Señor sabía muy bien lo que habían hecho. ¿Y qué pasó después de que pecaron Adán y Eva? El Señor dice que aún así les preguntó, ¿dónde están?
como si los ojos del Señor no recorrieran toda la tierra, ¿verdad? El mismo Señor que creó los cielos y la tierra no sabían dónde estaba. Se habían escondido tan perfectamente que el Señor se les perdió. Pero resulta que cuando pregunta dónde están, y Él les preguntó, ¿qué habéis hecho? Viene otra pregunta. ¿Qué habéis hecho? ¿Sí? El Señor no sabe. O sea, que uno puede decir, no, el Señor, o sea, el Señor no sabe lo que hicieron, el Señor está como a tientas con el hombre. Y tenemos que responder las preguntas que Dios nos hace. Y tenemos que responder esas preguntas honestamente. El Señor hoy nos pregunta a nosotros, a ti y a mí, nos está diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Qué están haciendo? ¿Qué habéis hecho? ¿No? El Espíritu Santo nos está confrontando a cada uno con las mismas preguntas. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿A dónde quieren ir? Solamente Él lo sabe. ¿Sí? ¿Y tú? Y sabemos, hermanos, que tenemos que responder las preguntas que Dios nos hace y tenemos que responder esas preguntas honestamente. Quizás Él te está haciendo esas mismas preguntas hoy. Jesús está ayudando a este hombre a comprender lo que está sucediendo. Jesús con esa pregunta le está ayudando a este hombre a comprender su condición. Entonces Jesús le pregunta, ¿ves algo? ¿Ves algo? ¿Sí? Porque es importante para el Señor. ¿Ustedes por qué creen que es importante para el Señor que nosotros entendamos cuál es nuestra condición? ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros confesemos realmente cuál es nuestra condición? Porque la pregunta es, ¿ves algo? ¿Sí? Pasen conmigo al 24. El 24, versículo 24, dice que levantando la vista dijo, veo los hombres, pero los veo como árboles que caminan. ¿No? Esa es la respuesta del hombre, del ciego, ¿no? Y el pastor esta mañana comentaba que él tenía un amigo que estaba muy intrigado por este versículo, este versículo, ¿no? Que veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Y se preguntaba a él constantemente cuál es la conexión entre las personas y los árboles, ¿no? Y su pregunta constante, se preguntaba constantemente cuál es el misterio aquí. O sea, ¿cuál es el misterio acá y ese juego de palabras entre los hombres y los árboles, ¿no? Y debemos entender, hermanos, que no hay, digamos que no hay ningún misterio que resolver acá. La visión del hombre todavía está borrosa. Él sabe cómo son los árboles, ¿sí? Él sabe cómo es la gente, ve gente moviéndose a su alrededor, pero aún parecen borrosos, una visión borrosa como árboles. ¿Y podemos establecer conexiones útiles entre las personas y los árboles? Quizás sí. El pueblo de Dios es descrito como un olivo. Ustedes recuerdan que la palabra describe al pueblo de Dios como un olivo, como una vid, ¿sí? Jesús es la vid verdadera y todo referente al tema de árboles, ¿no? Y nosotros somos los sarmientos. Jesús nos redimió de nuestra antigua manera de vida al ser clavados en un madero, ¿sí? Porque el mismo Señor fue clavado en un madero. Y el madero viene ¿de dónde, hermanos? De un árbol, ¿verdad? Podemos pensar en cosas como estas. Podemos hacer como esa relación entre una y otra palabra, ¿sí? Pero no debemos perder de vista el simple hecho y el punto simple, mejor, que la visión del hombre solo fue restaurada parcialmente en ese momento. O sea, aquí el punto principal es que la visión del hombre fue restaurada parcialmente, gradualmente. Y ya vamos a ver por qué. Luego Jesús vuelve a tocar los ojos del hombre. Aquí el Señor vuelve y toca los ojos del hombre. Y todo esto nos va mostrando realmente cómo ha sido tu proceso y mi proceso. Ha sido lo mismo. El versículo 25 dice acá, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué le tomó a Jesús 2 intentos? ¿Ustedes por qué creen que le tomó 2 intentos para que este hombre por fin recibiera la vista y pudiera ver claramente? Quizás Jesús no lo hizo bien la primera.
¿Quién está de acuerdo con eso? Levanten la mano el que esté de acuerdo con esa afirmación, con esa pregunta. ¿Será que Jesús no lo hizo bien en la primera? No, nadie está de acuerdo. Muy bien. ¿Será que fracasó en ese intento? Levanten la mano los que creen que fracasó pronto en la primera vez en ese intento. Los ojos del hombre están tan mal que le hizo falta algo extra. O sea, podemos pensar que de pronto esa ceguera del hombre era muy severa y que hizo falta algo extra, ¿no? Algo más fuerte para que él recibiera por fin la sanidad. Pero ustedes y yo sabemos que ninguna de estas preguntas es válida. ¿Sí? Dios no comete errores. Dios tiene que hacerlo. Dios no tiene que hacerlo de nuevo para hacerlo bien. Nada ni nadie está más allá de la capacidad de Dios para repararlo y hacerlo de nuevo. Jesús hizo esto en 2 etapas por diseño. Jesús decidió abrir los ojos del hombre gradualmente y la apertura gradual de los ojos de este hombre anticipa la apertura gradual de los ojos de los discípulos. Es gradualmente, hermanos, que nuestros ojos se van abriendo. Es gradualmente. Si ustedes recuerdan, los discípulos habían visto un gran número de milagros asombrosos atrás. ¿Sí? Pero Jesús simplemente tuvo que preguntarles, ¿ustedes tienen ojos y no ven? ¿Sí? ¿Tienen oídos y no oyen? Y anteriormente los discípulos habían visto una serie de milagros magníficos, poderosos, pero el mismo Señor los confronta y les dice, ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Este milagro ocurre justo entre el momento en que Jesús les hace esta pregunta y la maravillosa confesión de Pedro que hablábamos al comienzo. Tú eres el Cristo, responde Pedro. Tú eres el Cristo. Pero incluso esa confesión fue un ojo parcial abierto, ¿no? O sea, esta confesión de Pedro no fue porque Pedro en ese momento ya estaba viendo claramente el 100%. Porque recordemos que más adelante el mismo Pedro lo negó. Los discípulos no lo comprendieron verdaderamente hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿No? Incluso en el camino de Emaús, los 2 discípulos tienen a Jesús a su lado, ¿recuerdan? Después de su resurrección, pero ellos no lo reconocen. No reconocen a Jesús, incluso en el camino, y expresan cuál era su comprensión de él hasta ese momento. Y aquí la misma palabra nos lleva a Lucas 24:20. Y dice, nuestros principales sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo crucificaran, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24:21 dice, pero además de esto, ese es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y acá hay 3 lecciones. La apertura de los ojos de los discípulos no fue repentina, sino gradual. Y podemos ver aquí 3 lecciones, hermanos. La primera etapa es la ceguera espiritual, ¿cierto? ¿Cómo llegamos? ¿Cuál fue nuestra condición al llegar a Cristo? ¿Será que veíamos bien? Segunda etapa, la segunda etapa es la visión parcial. Y la tercera etapa final es la visión perfecta. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí nosotros podemos como clasificar, ¿no? Según lo que el Espíritu Santo te esté mostrando en tu corazón, según la condición que esté tu corazón, ahí tú puedes como encasillarte en alguna de estas 3 etapas. ¿En qué etapa estamos? La primera etapa, todas las personas comienzan espiritualmente ciegas. ¿Sí? Juan 3:3, ¿qué dice Juan 3:3? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuchen bien, no pueden ver, ¿no? El reino de Dios. Es decir, antes de nacer de nuevo estamos ciegos. ¿Es así o no? Amén. Estamos ciegos. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. ¿Quién se siente identificado antes de llegar a Cristo? Todos llegamos así. Éramos hombres naturales, no aceptábamos las cosas del Espíritu de Dios porque para nosotros en ese momento era necedad. Y no las puede entender porque se disciernen
espiritualmente. Eso está en 1 Corintios 2:14. ¿O quién llegó a Cristo discerniendo las cosas espiritualmente? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Todo ser humano comienza esta vida caído, ¿sí? Cualquiera que sea la visión que tengamos, hermanos, o cualquiera que sea la visión que creemos tener, todavía estamos oscurecidos en nuestros pensamientos. No vemos con claridad. Y nosotros no somos más capaces de percibir la verdad de Dios de lo que este hombre ciego era capaz de ver las cosas que lo rodeaban. Pero lo irónico es que muchas veces nos creemos que vemos al 100% y más, que tenemos la visión de aquella águila, ¿no? No sé cuánto porcentaje se me va ahorita el número, pero dice que el águila tiene una visión superior, obviamente, a la del humano, no sé cuánto más números más adelante que la nuestra. Y creemos ver mucho más. Hay creyentes cristianos que asisten a la iglesia creyendo que ven claramente. Y nosotros no somos capaces de percibir la verdad de Dios. La depravación total del hombre es una de las doctrinas cristianas más odiadas que existen. ¿Sí sabían? ¿Han escuchado la doctrina, la depravación total del hombre? ¿Cierto que sí? La depravación total del hombre. Pero esta doctrina es de las más odiadas dentro de los mismos cristianos. No aceptan que el hombre sea depravado totalmente, ¿no? Que el corazón no esté caído del todo. Que hay algo bueno en el hombre. Hay cosas buenas en el corazón del hombre. El hombre caído odia esta doctrina tanto como odiar oír que Cristo es el único camino de salvación. Si yo no entiendo mi condición, si yo no acepto la condición caída que tengo, pues nunca voy a aceptar la necesidad de un Salvador. Déjame repetirte esto. Si yo no acepto mi condición y si no quiero ver la condición de mi corazón caída, nunca voy a tener la necesidad de ver la ayuda de un Salvador. Entonces, incluso a algunos cristianos no les gusta mucho esta doctrina. ¿Por qué? Pues nuestra naturaleza caída se siente atraída por la idea de que puedo hacerlo por mi cuenta. O sea, el hombre tiene algo, yo tengo algo bueno, no he robado, no he matado, ¿verdad? Entonces yo creo que tengo méritos para acercarme al reino. ¿Sí? No he hecho nada malo. De hecho, oro por los alimentos, asisto a la iglesia cada domingo, leo la Biblia, es decir, tengo méritos. Pero nuestra naturaleza caída se siente atraída por la idea de que puedo hacerlo por mi cuenta. Entonces, yo rechazo esta doctrina de que el hombre es depravado y que hay maldad en su corazón. Al hombre caído le gusta pensar que tiene alguna manera de agradar a Dios. ¿Sí? Y a él le gusta pensar que no está totalmente perdido o corrompido. ¿No? Yo no estoy del todo corrompido. ¿No? Yo tengo, por mis méritos, yo he alcanzado cosas buenas. Y excluye al mismo poder de Dios, ¿no? ¿Quién fue quien nos creó? A él le gusta pensar, al hombre le gusta pensar que tiene al menos alguna manera de llegar a Dios por sí solo. A él le gusta pensar que tengo alguna manera de llegar por mis propios méritos, por mi propia justicia. Entonces, no me gusta reconocer la condición de mi corazón. No me gusta que la Biblia me cachetee, por decirlo así, a diario con mi pecado. No me gusta. Me incomodo. Si asisto a la iglesia y me predican de pecado, no me gusta mucho eso. A mí me gusta es que saquen los versículos donde dicen que tú eres un vencedor, que tú conquistas en el nombre del Señor. Esas son las predicaciones que a mí me agradan. Pero si me hablan de pecado, de arrepentimiento, de depravación total en mi corazón, no. Ahí ya me tocan en mi orgullo, mi ego. Al hombre le gusta pensar que tiene algún mérito, ¿no? No le gusta oír que es ciego,
Al hombre no le gusta oír que es sordo, ¿no? Al hombre no le gusta oír que Dios primero debe actuar en tu vida antes de que puedas acercarte a Él. Es decir, al hombre no le gusta escuchar que tú estás roto y que el Señor tiene que recogerte por pedazos y hacerte nuevo, ¿no? Porque es que eso lastima nuestro ego. No, es que yo he llevado mi vida bien. Mis planes han funcionado, mis propósitos han funcionado. Entonces toca mi ego. Dios primero tiene que actuar y tiene que no solamente remendar mi vida, tiene que hacerla nueva. Segundo, en la segunda etapa, los creyentes ahora ven parcialmente, ¿no? Esa segunda etapa quizás se vean identificados, vemos parcialmente, que dice 1 Corintios 13:12, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. La visión parcial es nuestra condición hoy en día. Hoy en día esa es nuestra condición. Venimos a ver a Cristo en la cruz por nuestros pecados, nos arrepentimos y llegamos a la fe en Él, ¿cierto? Dios nos abre los ojos y esa realidad que salva vidas, pero todavía tenemos que refinar aún nuestra visión. Quizás vemos borroso, ¿no? Como el hombre en el primer momento, en la primera acción de Jesús, el hombre, después de la pregunta del Señor, el hombre veía borroso a los hombres como árboles. Pero todavía tenemos que refinar aún nuestra visión. ¿Y cómo sucede eso? ¿Ustedes cómo creen que tu visión se puede afinar? ¿Quién me da la respuesta así rápidamente? ¿Cómo creen que esa visión se puede aclarar? Muy bien, hermano. Gracias. Gracias por su ayuda. ¿Cómo sucede eso? Estudiando la palabra de Dios, que es estudiar al mismo Cristo. No solamente en el Nuevo Testamento vemos a Cristo. Desde el Génesis vemos a Cristo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo refinamos nuestra visión? Estudiando su palabra. Y es bastante triste, pero hemos conocido, ustedes y yo hemos conocido, hermanos, creyentes que no vienen, muchas veces no vienen a un estudio bíblico, no necesitan un estudio bíblico, ¿no? Porque creen que ya lo saben, porque creen que ya ven 100%, ¿no? Conocemos ustedes y yo creyentes que no leen y estudian su palabra. Porque dicen que ya la han leído. Entonces, ¿para qué leo los evangelios? ¿Para qué leo el Antiguo Testamento si yo ya lo leí una vez? Y yo ya lo sé. Entonces estoy viendo. Y conocemos ustedes y yo conocemos, hermanos, creyentes que han dejado de avanzar hacia Cristo porque han dejado de estudiar. Y recordemos la palabra insignia del Señor que constantemente lo repetía varias veces a sus discípulos. ¿Acaso porque no han entendido, no han oído, no han escuchado, no han entendido? ¿No? Segunda de Corintios 4:6, ¿qué dice? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Qué versículo más hermoso, hermanos. Segunda de Corintios 4:6. Y este versículo yo pienso que aplasta cualquier ego, cualquier orgullo. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Dios mismo está haciendo la obra para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De su Hijo, de Cristo. Recuérdenlo muy bien, anoten muy bien este pasaje, 2 Corintios 4:6. Y querido hermano, tú te conviertes en lo que tú contemplas. Es decir, tú que estás mirando en tus momentos cuando estás a solas.
cuando tienes tiempos libres, ¿tú qué miras? ¿Qué reflexionas cuando nadie ve que hay en tu mente? A veces nosotros hablamos hasta solos. ¿No han visto que uno a veces está ahí pensando en cosas y mi esposa muchas veces, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Y yo hablando solo. ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿qué reflexionas? ¿Qué hay en tu mente? Recordemos los ojos del Señor que se pasean por toda la tierra, ¿no? Por la faz de la tierra. ¿En qué te estás convirtiendo? Tú te conviertes en lo que tú contemplas. ¿En qué es lo que tú más meditas? ¿En qué es lo que tú más piensas? ¿Qué es lo que tú más ves? ¿Qué es lo que tú más hablas? ¿Tú te estás convirtiendo a la imagen de Cristo, a la faz de Cristo? ¿Lees la palabra? ¿Estudias la palabra? Recuerden que es la única manera de refinar nuestra visión y poder ver a Cristo. No ver borroso, ver a Cristo. Este hombre primero miró hacia arriba y vio indistintamente, ¿no? Vio borroso, sin embargo miró el rostro de Jesús y entonces vio claramente. Vio claramente. Y en esta vida debes tener la actitud, siempre estoy aprendiendo. Repitan conmigo, siempre estoy aprendiendo. ¿Cierto? Y esta frase es muy popular, también aplasta cualquier ego de entender que yo ya lo sé todo. ¿Sí? Porque estamos muy inclinados a decir, no, es que yo ya sé. Y de hecho conocemos hermanos que memorizan mucha palabra, mucha Biblia. Cuando leemos por primera vez un pasaje de la Escritura que es muy parecido y cuando los ojos de este hombre se abrieron por primera vez, tenía una vaga impresión de lo que realmente había allí. Pero cuanto más estudias tú la palabra de Dios, cuanto más ores, cuanto más reflexiones sobre lo que realmente hay, cuanto más claro, así tú vas a ver. Así podemos ver. Pero el cristianismo hoy en día está dormido. Tiene una anestesia espiritual impresionante. Y clamemos ustedes y yo, ayúdenme a clamar porque el Señor, el Espíritu Santo, despierte en nosotros. Y podamos sumergirnos en su palabra y podamos ver claramente en su rostro. Un sabio pastor dijo una vez, es la mirada la que salva, pero es la mirada fija la que santifica. Es la mirada la que salva, pero es la mirada fija la que santifica. Y este hombre miró fijamente al Señor por segunda vez. Y fue la que lo santificó. Sus ojos. La justificación es inmediata. No olvidemos eso, hermanos. O sea, no quiero que malinterpreten que como fue gradualmente el milagro, entonces debemos entender primero que la justificación es inmediata y nunca debemos olvidar eso y ponerlo en duda. Pero no solo miramos a Cristo una vez, debemos seguir fijos mirando, que nuestros ojos miren su rostro todo el tiempo, día y noche. Su rostro, su faz, su esplendor, su hermosura. Nuestros ojos no pueden quitar los ojos de Cristo. Y tú lo ves en su palabra. Finalmente, la tercera etapa, la etapa final es la visión, ¿qué? Perfecta. ¿Cuántos tienen visión perfecta acá? Levánteme la mano. Yo miro a veces. ¿Cierto? Nadie tiene visión perfecta. Solo cuando lleguemos al cielo, cuando Cristo regrese, tendremos esa visión. Pero ese es el momento en el que tendrás la visión perfecta. Ese es el momento en el que conocerás plenamente tal como ahora eres. Plenamente conocerás. Pero este hombre abrió los ojos por segunda vez y vio el rostro de Jesús clara y muy distintivamente. Y qué día maravilloso será para cada uno de nosotros cuando también abramos los ojos por segunda vez, hermanos. Pero de aquí a que llegue ese momento, tenemos que gradualmente ir ascendiendo. No podemos ser niños espirituales. Nuestras vidas como creyentes tienen que ir madurando poco a poco.
Y debemos contemplar el rostro de nuestro Señor y Salvador en toda su gloria, aquí y ahora, hermanos. En medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo que se destruya a pedazos. Tenemos que ver el rostro de Cristo en su palabra. Tenemos que ser firmes. Por eso al comienzo yo les hacía la pregunta sobre qué nos hace, qué nos hace a nosotros hijos de Dios. Y vi a muchos dudando. No, en medio de esta guerra que tenemos fuerte y dura contra el enemigo, contra las fuerzas oscuras en el mundo, contra el pecado, no podemos dudar un solo segundo que nuestra salvación está en Cristo. Y en el versículo 26, pasen conmigo al versículo 26, y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Aquí está extraño también un poco eso. Vamos a rápidamente ya para terminar, hermanos, y que ustedes me acompañen a darle desarrollo a este versículo, ¿no? Y lo envió a su casa diciendo, aún en la aldea ni aún en la aldea entres. ¿Por qué dijo Jesús esto? No entres en la aldea. ¿No crees que Jesús quiere que el hombre vaya allí? ¿No crees tú que Jesús, pues como que el hombre contara lo que había sucedido? Y recordemos, hermanos, que anteriormente Jesús había dado instrucciones parecidas a algunas personas a no ir y contar acerca de los milagros de él que él había hecho, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La aldea, aquí esta palabra donde dice la aldea, es en Betsaida, ya lo habíamos estudiado. Betsaida es un pueblo bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Betsaida no es el hogar de este hombre. En Marcos 6:45 aprendemos que Jesús ya envió a sus discípulos a Betsaida, y en Mateo 11:21 dice que vemos que Jesús declaró juicio sobre este pueblo. Porque miren, escuchen lo que dice Mateo, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. Entonces, Betsaida es una ciudad bajo juicio, y cuando Jesús le ordena al hombre que se vaya a su casa, pero le prohíbe ir ¿a dónde? A Betsaida. Entonces está claro que Betsaida no es la casa del hombre. ¿Y qué debemos hacer con esto? ¿Tú qué crees que puedes hacer con este versículo para tu vida? Porque esa es la tarea que debemos hacer cada vez que abrimos la palabra, las escrituras. ¿Qué hacemos con este versículo? ¿Qué debemos hacer con esto? El hombre en realidad vive en otro lugar, pero cuando pensamos en esto, en términos de salvación, tenemos dos lecciones finales acá. ¿Cuáles son las dos lecciones finales acá? Los creyentes no están bajo juicio, ¿cierto? Y el cielo es el hogar de los redimidos. Primero, no importa cuál sea nuestra situación en esta vida, todos enfrentamos la misma realidad final. Sabemos que en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Pero la muerte no es el único problema nuestro, hermanos. Fuera ser el único problema, resulta que después de la muerte viene el juicio. Y después del juicio de Dios viene el castigo, la condenación. Los redimidos, sin embargo, no serán juzgados por sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya tomó ese juicio por nosotros. Es decir, Jesús fue a la cruz en nuestro lugar, Él bebió la copa de la ira de Dios. Él la bebió toda. Esa ira que solamente tenía que aplastarte a ti y a mí, resulta que aplastó ¿a quién? A su Hijo. Esa ira aplastó al Hijo. Él murió nuestra muerte y pagó el precio completo de nuestros pecados. Y Jesús resucitó entre los muertos al tercer día para probarlo. Por consiguiente, hermanos, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso está en Romanos 8:1. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, esas tinieblas que vemos afuera, ¿sí? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:3 dice eso. Segundo, sencillamente su ciudadanía ha cambiado. La de este hombre ciego cambió. El Señor le dice, no ve allí, no ve a Betsaida, ¿cierto? Entonces el cielo es nuestro nuevo hogar. Ahí es donde irás cuando nosotros partamos, o cuando Jesús regrese, lo que pase primero.
Y ese es el viaje que estamos haciendo ahora desde el momento en que recibimos a Cristo, aquí en la tierra, aquí el hoy, nuestras vidas, ¿no? Que creemos que nuestras vidas es el día a día, ¿no? Dormir, levantarnos, prepararnos, comer, ir a trabajar, regresar, ¿no? Y se vuelve esa monotonía, ¿verdad? Y creemos que la vida se encaja y se encierra solo en eso. Pero este hombre se dirigía, o más bien, ese es el viaje que estamos haciendo ahora desde el momento en que recibimos a Cristo. Este hombre se dirigía a la ciudad del juicio, Betsaida, pero Cristo cambió su dirección. Y es la dirección que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas. Creemos que lo único que es real es lo que ven nuestros ojos físicamente hoy en día. Y vivimos la vida como se debe vivir y ya. Pero Cristo cambió la dirección y lo envió a casa. Si nunca, vamos a dar por terminado, hermanos. Para concluir el día de hoy tenemos esta última canción, pero antes de entonar esa canción, me gustaría hacer dos invitaciones a raíz de esta palabra, basados en esta palabra. Primero, si nunca antes has recibido a Cristo, pero hoy te gustaría hacerlo, puedes pasar al frente o ahí en tu lugar puedes entender que si Dios te ha abierto los ojos a la sencilla comprensión que soy un pecador y sin Cristo moriré en mis delitos y pecados, nosotros te invitamos y te animamos a que te dirijas a Cristo y recibas su regalo, que es por gracia. Un regalo es por gracia. El perdón de tus pecados, la limpieza de la injusticia y la reconciliación de Dios. Y vida eterna. Y la segunda invitación, hermanos, si tú has recibido a Cristo pero nunca has sido bautizado y quieres ser obediente en eso, también puedes acercarte a los pastores o pasar al frente y ahí podemos entender que quieres dar ese paso de obediencia del bautizo. Amén. Coloquémonos en pie, por favor, para terminar.